Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que de nuevo cuenta con el mecenazgo de 3 compañías tecnológicas de primer nivel: HPE Aruba, representada por don Andrés Reyes; Evolutio, representada por don Jordi Ferrero; y Sofos, que lo está por don Mario Casado. Este evento se transmite desde el Hotel Mandarín Oriental Ris de Madrid por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente del Foro de la Nueva Economía a don Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, y es un honor especial que haya aceptado presentarle la ministra doña Diana Morán, a la que felicitamos no solo por continuar formando parte del Gobierno de don Pedro Sánchez, sino también y de forma especial por haber añadido a sus competencias de ciencia e innovación las relativas a las universidades. Una excelente noticia por todo lo que representa. Enhorabuena, querida ministra. La tribuna es suya. Presidente de Nueva Economía Forum, querido José Luis, muchísimas gracias de nuevo. Excelentísimo rector, secretaria general y secretario general de Innovación y de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, presidenta del CSIC, señoras y señores, muy buenos días. Un saludo también a todas las personas que están siguiendo este foro por el canal YouTube y un saludo muy especial a Ezequiel y a toda la familia de PLD Space. Hace apenas 2 semanas tuvimos en España la reunión informal de ministros del espacio de toda Europa. Aprovechamos también para ser el puente entre Europa y los países latinoamericanos y del Caribe. En definitiva, también celebramos la reunión interministerial de la ESA en Sevilla. Sevilla se convirtió en la capital europea del espacio. Aprovechando que tenía allí reunidos a los máximos representantes institucionales y los responsables de las políticas científicas relacionadas con el espacio de toda Europa, resaltaba que con frecuencia el espacio se concibe como un territorio de anhelos, de incomprensión y desconocimiento, de fascinación. A menudo pensamos en el cielo, en las estrellas y en los planetas como una quimera en la que los hombres y las mujeres somos conscientes de nuestra dimensión ante la inmensidad incontestable de un espacio desconocido. Aspiramos a ser astronautas guiados por un empeño de descubrir. Concebimos los viajes y la investigación espacial como una empresa en la que el ingenio, la técnica y la superación se encuentran de manera irremediable. En la aventura del aprendizaje, la curiosidad y el conocimiento se embarcaron los fundadores de PLD Space cuando ambicionaron vivir, emprender y materializar una empresa que estuviera centrada en el ámbito espacial. Del sueño al hecho, de la idea a la acción, de la fascinación a la startup. Iba a comentaros que para mí fue un día, una experiencia inolvidable, aquella madrugada del 7 de octubre, pero entiendo que lo fue para muchísimos españoles, españolas que seguimos con tanta atención, ilusión y pasión esa cuenta atrás en español en la que el cohete Miura 1 alcanzaba el cielo. Desde Huelva, el Miura 1 se convirtió en el primer cohete privado de Europa. A veces no somos conscientes de lo que logramos. El primer cohete privado de Europa, con 100% tecnología española. Desarrollado en la empresa ilicitana que preside Ezequiel Sánchez. Con este hito, España entraba en la lista de los 10 únicos países del mundo que han sido capaces
de diseñar, de producir y de lanzar cohetes espaciales. Así, PLD conseguía un hito tecnológico de país que aumenta nuestra autonomía estratégica y nuestro liderazgo en el espacio. La ESA ve a PLD Space como una empresa sólida y creíble frente al desafío de los lanzadores europeos. La ESA está muy feliz porque en Europa haya empresas como PLD Space. Felicidades a España por eso. PLD Space se posiciona como líder europeo en lanzadores de pequeños satélites. No lo dice España, lo dice la ESA. ¿Y qué decir de la cobertura mediática que tuvo aquel lanzamiento Ezequiel, que se vio desde todo el mundo? Como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, lo primero que me gustaría decir es que me siento muy orgullosa de vosotros. Empezaría por el último de mis apellidos, el que acabo de adquirir en tan solo hace 2 días, el de Universidades. Qué orgullo de sistema universitario español, capaz de generar tanto talento, capaz de convertir el hambre con el que entran sus estudiantes en sed para continuar creando soluciones para la vida y para que la sociedad avance. Y también me siento muy orgullosa del sistema científico e innovador de nuestro país. Pero el orgullo se tiene que corresponder siempre con acompañamiento. Por eso, en los últimos 5 años hemos apostado como nunca en nuestra historia, en la historia de nuestro país, por el sector aeroespacial. Ezequiel tiene a su lado a la anterior ministra de Industria. Juntas impulsamos el PERTE aeroespacial, un proyecto estratégico de país que en total va a movilizar más de 5.000 millones de euros. Hablamos, desde luego, de la mayor inyección de recursos que ha recibido nunca el sector. Porque el Gobierno y el Ministerio tenemos una clara voluntad de trabajar, de ampliar y de destinar recursos, de planificar una estrategia en este ámbito, el aeroespacial, porque tenemos la certeza de que invertir en el espacio es sinónimo de bienestar y de progreso también para la ciudadanía. Si aterrizamos un poco para ver cómo hemos ayudado en la medida en que hemos sido capaces para desarrollar el Miura, tenemos que hablar de que Miura 1 ha recibido casi 10 millones de euros a través del CEDETI. Hemos intentado estar en todas las etapas de la empresa. Seguro que podemos hacerlo mejor, Ezequiel, y seguro que nos podéis ayudar a hacerlo mejor. Pero desde luego estoy segura que si no hubiésemos caminado juntos, seguramente el Miura 1 no hubiese llegado al espacio. Ahora mismo podemos decir que el CEDETI, en definitiva el Gobierno de España, con su programa Invierte, somos el 15,8% de las acciones de PLD Space. Por tanto, también nos sentimos muy orgullosos de aportar, de apostar junto con las empresas. El programa Invierte es un programa en el que ganamos y a veces perdemos con las empresas, pero creemos que como Estado emprendedor es nuestra obligación apostar por las empresas y, por tanto, también en esa parte de riesgo que es la que afrontáis las empresas, nosotros queremos arriesgar con vosotros. Te decía, Ezequiel, que la madrugada histórica del 7 de octubre no la olvidaremos nunca. Fue un sueño que hicisteis que este país cumpliera. Y este sueño colectivo hecho realidad gracias a una empresa que nació con 2 personas, los 2 Raúles. En España tenemos a los Javis y a los Raúles. Pues con los Raúles, que ahora mismo ya reunís a 150 personas, pero ¿qué son 150 personas? Es que seguís siendo una pyme, seguís siendo prácticamente una startup y todo lo que habéis conseguido. De 12 nacionalidades distintas que trabajan en Elche y en Teruel, 2 territorios que a priori no son los territorios
donde siempre ha crecido la innovación. Por tanto, sois un ejemplo de que es posible, de que lo podemos hacer posible. Podemos ser capaces de retener nuestro talento, de atraer talento, de hacerlo en todos los territorios, de hacer una mejor España desde toda España. Y por eso os vamos a seguir en este camino que os queda todavía por delante, porque el Miura 1 solo era el comienzo. Ahora vamos a por el Miura 5, que es el que ya está comprometido con la ESA como lanzador de pequeños satélites para nuestro futuro. Sé, Ezequiel, que hubo 1001 dificultades, lo has contado muchas veces, que este país le falló demasiado tiempo a la ciencia y a sus emprendedores y a sus innovadores, pero tienes en el Gobierno de España el compromiso de seguir trabajando para no volveros a fallar. Así que muchas gracias y nos vemos, estoy segura, en pocos años en la Guayana Francesa para lanzar el Miura 5. Gracias, ministra, por su presentación y, sin duda, el proyecto Miura y usted misma, ministra, comparten fuerza, energía y altura de miras. Ahora vamos a conversar con don Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space. ¿Cómo está? Ya ve, el otro día en El Hormiguero, hoy aquí amadrinado por la ministra Morán. Miura está de moda, es un proyecto que lleva con orgullo la marca España. ¿Cómo lo lleva usted? Bueno, yo creo que con la responsabilidad que tiene el poder contar qué es lo que hemos hecho, nos sentimos, y me gustaría en nombre de todo el equipo de PLD Space, agradecer, ¿no? Estamos autoridades, amigos, gente que ha estado apoyando el proyecto en todas sus etapas. Nos sentimos abrumados por el nivel de cariño que este proyecto ha despertado y el interés también. La noche de lanzamiento había 4.000 personas en la playa de Mazagón a las 2:30 de la mañana viendo un lanzamiento espacial, lo cual muestra el interés que solamente habíamos podido comunicar 12 horas antes por un tema de seguridad, lo cual muestra, yo creo, que el interés que despierta esta industria, ¿no? Entonces, estamos desarrollando la actividad en paralelo, es decir, estamos muy centrados en el desarrollo de Miura 5, pero entendemos que tenemos una responsabilidad social también de contar y de agradecer ese cariño que hemos sentido a muchas instancias. El salir en El Hormiguero, ¿no? Que nos parecía al final el poder llegar a otro tipo de públicos y poder comunicar también desde un punto de vista divulgativo el impacto que se puede tener cuando la inconsciencia está por encima de los medios, ¿no? y te dedicas con un esfuerzo sostenido durante 12 años a tratar de hacer ese sueño. Y yo creo que eso es proporcional, ¿no? Cuando veis a Raúl Verdú que sale corriendo a ver volar el cohete, ¿no? Que es lo que comentaba, que yo creo que ese descontrol emocional es consecuencia del esfuerzo y de comprobar que verdaderamente el cohete estaba volando, ¿no? En el espacio se suele decir, if you don't fly, you lie. Si no vuelas, mientes, porque tienes que superar las leyes de la física que reinan en todo el universo, ¿no? Que al final tienes que tener una masa y una capacidad de empuje y una tiene que ser mayor que la otra para que verdaderamente pueda volar, ¿no? Y eso es lo que comprobamos, ese es el hito que yo creo que se ha destacado y que tiene mucho valor el haber conseguido que un diseño que hemos fabricado, que hemos estado testando, que verdaderamente, después de haberlo testado en tierra, que hemos podido volar. Y hemos conseguido lo que hemos conseguido. Nuestro entender es que nos queda todo por hacer. Y ese tema de auto asignarnos, ¿no? esa humildad y el estar comenzando es la realidad, ¿no? Lo que hemos hecho es un primer paso. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas y cuáles son los siguientes pasos? En definitiva, cuéntenos algo que no se sepa de esta aventura.
Bueno, yo creo que estamos en un punto en el que hemos conseguido una información muy valiosa para poder retroalimentar el modelo de Miura 5. O sea, en Miura 5 llevamos 1 año y medio haciendo ese diseño, cerramos el diseño y la revisión a final de este mes, es decir, o sea que lo tenemos prácticamente finalizado. Y ese desarrollo lo que nos va a permitir, ya estamos haciendo el despliegue de las infraestructuras en Teruel, hemos pasado de 13.000 metros a 100.000 metros cuadrados para poder realizar los test en horizontal. Estamos probando turbobomba, estamos haciendo, tenemos avances en algunos de los elementos que nos han supuesto, que eran elementos críticos durante las operaciones de Miura 5 y como comentaba bien la ministra, el tener esa soberanía y no tener una dependencia. Estamos desarrollando hasta nivel de componente algunos elementos que comprábamos o subcontratábamos y no hay que malentender, ¿no?, esa integración vertical que tenemos dentro del modelo de negocio para poder ser autónomos con el impacto que tienen, ¿no? El año pasado subcontratamos más de 21 millones de euros en nuestra cadena de aprovisionamiento, en materiales, componentes, a lo largo de toda la cadena, para poder desarrollar esta industria, ¿no? Lo que pasa es que estamos asegurando que el resultado final, y este es el objetivo ahora, estamos paralizando cualquier actividad que pueda ser crítica para garantizar ese lanzamiento sin tener dependencia de terceros, ¿no? Y lo hemos hecho a todos los niveles, desde la aviónica hasta elementos críticos, ¿no? La industria espacial ha estado tradicionalmente vinculada a agencias espaciales gubernamentales como la NASA en Estados Unidos o la ESA en Europa, es decir, financiada con dinero público. Sin embargo, en los últimos años están surgiendo empresas privadas como PLD Space, que han llegado para revolucionar el sector espacial europeo, de la misma manera que sucedió en Estados Unidos hace una década. ¿Cómo empezó y cómo sigue el proceso de captación de fondos? ¿Qué entidades han colaborado? ¿Cuáles son las cifras que han levantado ustedes? ¿Y cuáles son las necesidades financieras a corto y medio plazo para garantizar el desarrollo del proyecto? También le preguntan para cuándo tienen prevista, en su caso, la salida a bolsa y si aspiran o están negociando ya con el CDTI a una ampliación de los fondos, de la asignación de fondos del PERTE aeroespacial. La ministra algo adelantada. Muy bien. La ministra ha hecho mención, yo creo que un momento muy importante, la cumbre de Sevilla hace 2 semanas, en la que yo creo que ha habido un punto de inflexión sobre ese rol de lo que es la financiación y que se está, digamos que anticipando, yo creo que la siguiente ministerial y el cambio que tiene que haber en el rol entre las agencias internacionales y el rol y la capacidad de las agencias nacionales, que quizás esto es lo que PLD Space ha removido alguna conciencia a nivel internacional en el consumo de los medios que hemos tenido. Hemos sido muy eficientes en el consumo de capital, es decir, cuando se contó que el programa Miura 1 había costado 29,7 millones de euros en esa cumbre, se produjo un silencio y hay gente que lo malentiende. No es que haya sido caro, comparado con algunos otros proyectos, ¿no?, que se haya podido comparar, que son experimentales para sondeo orbital, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. El coste que hemos hecho es verdaderamente eficiente, ¿no?, comparado con cualquier programa. Y con esos pocos fondos que hemos ido consiguiendo han estado ocurriendo fuera del sistema. Es decir, si hubiésemos tenido que desarrollar vía fondos institucionales este programa, la velocidad a la que hubiésemos podido desarrollarlo no estaríamos donde estábamos. Ese cambio yo creo que es el que se está realizando ahora desde el punto de vista de la Agencia Espacial Europea. El haber, y lo dijo el director general, nos hizo un reto en público y luego en privado también cuando nos reunimos sobre esa necesidad de complementar esa oferta con otro tipo de lanzadores. Estamos en ese camino. Hay una propuesta, yo creo que el acuerdo que se ha conseguido es muy beneficioso para España. Vamos a poder complementar esa oferta con un lanzador español que pueda ser competitivo. Tenemos hasta la fecha 65 millones de euros. Con eso hemos llegado muy lejos. Estamos con una nueva ronda de financiación para seguir complementando
el desarrollo de Miura 5. Hemos optado al PERTE, es decir, yo creo que el Estado se posicione como comprador de innovación es una grandísima noticia para la ciencia y para la transferencia. Y dentro de ese proceso, nuestra hoja de ruta, desde un punto de vista financiero, es sólida, ¿no? Nos ha permitido el lanzamiento y yo creo que nos ha posicionado con intereses, ¿no? Con inversores, que nuestro objetivo siempre es intentar preservar el poder tener inversores españoles, si es posible, si no, inversores europeos y si no, de cualquier otro sitio, ¿no? Pero es cierto que hemos tenido cierta dificultad para poder conseguir la financiación, pero hemos conseguido toda la financiación que nos habíamos propuesto. Salir a bolsa, digamos, no es un objetivo, puede que sea una consecuencia. Sabemos que existe mucho interés por parte de inversores ancla, analistas, pero no es un objetivo que esté en el corto plazo. También es cierto, y lo voy a decir, tenemos al Estado, yo creo que todos los españoles somos accionistas de PLD Space y es una grandísima noticia que a través de CEDETI, ¿no? Y agradecer ese compromiso que ha habido no solamente con nuestro proyecto, con muchos otros, ¿no? Que unos ganarán y en otros pues se aprenderá, ¿no? Que es el resultado, pero tenemos ese compromiso y ese soporte, y en esta ronda pues existe con nuestro pacto de socios ese derecho de acompañamiento que esperamos que pueda realizarse. Hay que destacar que el proyecto Miura nació en la Universidad Miguel Hernández de Elche y quiero invitar, si me lo permite, a que intervenga con micrófono su rector, el profesor doctor Juan José Ruiz Martínez, y nos interesa conocer mucho la experiencia desde las dos partes, desde la universidad y, naturalmente, desde la compañía. Luego volveremos a don Ezequiel. Rector. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ezequiel, en primer lugar, estábamos comentando antes este sentido con la ministra. Por cierto, ministra, enhorabuena por haber sumado las competencias de universidades, algo que era de toda lógica y muy demandado, como también sabe el secretario general, por la conferencia de rectores, con lo cual enhorabuena y seguro que va a ser una medida positiva. Pues estamos comentando antes la importancia de la transferencia, se habla mucho de la transferencia de conocimiento. Y este yo creo que es un caso de éxito, no tanto de la universidad en sí, que también, sino como de su instrumento para la transferencia, que es el parque científico, la Fundación de Universidades que teníamos, a la cual acudieron, en primer lugar, estos revolucionarios con una idea tan revolucionaria que era difícil que se la compraran. Y allí en el parque científico, la directora del parque es la que acogió a estos dos revolucionarios con esa idea y a partir de ahí empezaron a desarrollar. Por supuesto, la empresa ya tomó unas dimensiones que hace tiempo que voló mucho más allá del parque científico, pero creo que es un caso muy bonito de transferencia y también de intercambio de conocimiento a través de los parques científicos, herramientas fundamentales en las universidades. Muchas gracias, rector. ¿Cómo ha sido la experiencia con la universidad, don Ezequiel? ¿Sigue el trabajo conjunto? ¿En qué partes del proyecto? Nosotros, yo creo que muchas veces esto ocurre como cuando en el espacio se tiene que mover un astronauta y veis que hace como un pequeño movimiento, ¿no? Y ese impulso en una determinada dirección tiene un cambio de trayectoria vital, ¿no? En el caso del proyecto, yo creo que eso es lo que ocurrió con el Parque Científico en la UMH. En ese momento se apostó por dar soporte a dos emprendedores que tenían un sueño, que era poder complementar desde lo privado lo que se estaba haciendo en el sector público. Se creyó en una idea que era la loca. Yo creo que es agradecer CEDETI en su momento cuando dio un Neotec por valor de 250.000 euros que había que devolver. Es un préstamo que te daban 250.000 euros si conseguías los siguientes 750.000 para poder hacer un motor cohete de combustible líquido, que era una necesidad y que hasta ese momento solamente dos compañías habían hecho en Europa, que eran Safran y Rolls-Royce, ¿no? Es decir, hacer esto que sonaba muy bien, pero cuando ves la foto de aquellos dos jóvenes, que les llamaban Pepe Gotera y Otilio, haciendo un cohete de Tintín, cariñosamente, ¿no? Pero que era la realidad de un proyecto que podía parecer loco, ese impulso de la universidad o ese impulso de CEDETI yo creo que ha sido clave. Se ha estado dando soporte a lo largo, es decir, tanto participando en el Consejo y con una red de inversores, que muchos de los fondos iniciales son profesores de la Universidad Miguel Hernández, gente cercana que se buscó para poder hacer esa financiación inicial. No han podido salir todavía del accionariado, es decir,
no ha habido ningún éxito. Todos los inversores en 12 años hemos tenido un capital muy paciente que agradecemos enormemente por la dificultad, ¿no?, y la intensidad de CAPEX que tiene el proyecto. Y yo creo que esa relación ha sido en una llamada, en un soporte. Ha ocurrido con la universidad y está ocurriendo ahora con la captación de talento y esperamos pues, que siga siendo muy, muy fructífera, ¿no?, esa relación. David Barrado, del INTA, dice: Europa tiene un problema con sus lanzadores Ariane 6 y Vega. ¿Representa esta situación una oportunidad para ustedes? ¿Puede aprovechar nuevos nichos PLD? Sí, yo creo que este cambio, es decir, el que Vega está haciendo una comercialización directa de sus servicios, ¿no?, yo creo que los grandes acuerdos, ¿no?, que se han tomado en esta cumbre en Sevilla, el poder asegurar también que Europa tiene capacidad de acceso al espacio a través de Ariane, del Ariane 6, con estos vuelos que se han garantizado. Pero al mismo tiempo yo creo que el tercer punto crucial y agradecer, yo creo que es a la delegación en esa interministerial junto, ¿no?, yo creo que con la Agencia Espacial Española, que se ha hecho un esfuerzo para que haya ese challenge que se llama de pequeños lanzadores que puedan complementar la oferta. Ahí creemos que podemos tener una oportunidad de competir. El Joseph Aschbacher, el director general, lo dijo en público y sentimos que tenemos una gran oportunidad de poder desarrollar cohetes más grandes. Miura 5 os puedo decir que es un siguiente paso. No contamos qué es lo que queremos hacer después porque tenemos una mentalidad de primero entregar y luego contar. Es más importante, estamos trabajando ya en proyectos y en nuestra hoja de ruta. Hasta el momento no teníamos capacidad de financiar el siguiente trimestre, no podíamos pensar en una hoja de ruta a 10 años, ¿no?, como ocurre en el espacio. Pero sí que creemos que podemos aportar una capacidad cuando consigamos hacer volar Miura 5, que ese es el principal reto que tenemos encima de la mesa y lo que nos dará una credibilidad real en la industria, ¿no? Hasta ahora seguimos pensando que estamos empezando, que somos una empresa muy prometedora, que ha conseguido un hito muy complejo, pero no queremos confundir al equipo, ¿no? Queremos que todavía tenemos todo por demostrar. Antonio Valero, de Bondalti, le pregunta qué le falta a la Universidad e Investigación Española para ser mucho más eficiente en transferencia tecnológica, en su opinión. ¿Qué les falta a las empresas, a las startups, para convencer a las universidades para que sean más permeables y receptivas a este tipo de proyectos? Lo estábamos comentando antes y celebro igualmente, yo creo que esa unificación entre ciencia y universidades, yo creo que no son tangentes, ¿no? Yo creo que dos áreas que están totalmente unidas. Y permítame que cuente una anécdota. Yo conocí a Raúl Verdú, voy a contar cómo conocí a Raúl Verdú, que esto no lo he contado, en la Universidad Miguel Hernández. Yo trabajaba en Inditex, estaba llevando una unidad de negocio que está en Elche, la de calzado, y para pensar, cuando terminaba de trabajar, pues de 7 a 9, daba clases de organización industrial y administración de empresas en la Universidad Miguel Hernández, en quinto de ingeniería. Y en uno de los descansos yo trataba de contarle a los alumnos las oportunidades de poder hacer nuevos proyectos y salió Raúl Verdú y me contó, dice, me gustan mucho tus clases, me motiva, tengo un proyecto que quiero hacer que es un lanzador de cohetes espaciales. Yo le dije, Raúl, eso consume montañas de dinero, ¿no? Y yo no tengo ni idea, ¿no? Las dos cosas siguen siendo ciertas, 12 años después. Le ayudé todo lo que pude en ese proyecto y en un momento determinado me llamaron como para poder incorporar. Y en realidad esto yo creo que es otro ejemplo de la capacidad que podemos tener de hacer transferencia. En este caso era respecto a un alumno, una motivación para poder hacer un proyecto, pero ocurre con los grupos de investigación que desarrollan patentes o desarrollan o tienen grupos de investigación pero terminan no transfiriéndose. Yo sugeriría alinear los incentivos. Creo que en mi empresa, cuando quiero que alguien haga algo, le pongo unos incentivos muy centrados.
Forzar no tanto la indexación de artículos, sino mucho más la transferencia de esas patentes, creo que puede ser un elemento clave para poder desarrollar, incentivar también desde el punto de vista de mucha más cercanía, de poder tener startups dentro de los propios departamentos, ¿no? para esos spin-offs universitarios reales, operativos. Yo creo que hay muchos proyectos en los que se puede, y hay ejemplos muy notables en los que se está aplicando y se están convirtiendo yo creo que genera un efecto de imitación, ¿no? el poder tener ese tipo de proyectos que sean exitosos en las universidades, ¿no? Y en este caso concreto, pues entendemos que lo es. Richard Ball, de Ball 1, dice: ¿cuál es la colaboración o la ayuda de la ESA y de ingenieros de Ariane al éxito de PLD Space? ¿Se comparten lecciones aprendidas? Sí, hemos tenido reuniones en distintos ámbitos, es decir, tanto con STEC como con la propia, digamos, estructura más administrativa o de soporte de gestión de la ESA. Participamos en proyectos en FLPP. De hecho, el test de recuperación que hicimos en Arenosillo también, en el año 2018, para poder testar las condiciones en medio salino, lo hicimos con la ESA, que estaban interesadas en esa recuperación. Existe. Es cierto que nuestra captación de fondos, yo creo que sí que ha habido un punto de inflexión también en la cumbre en Sevilla, que esa estrategia, el georretorno como estrategia de financiación, la asignación de los estados con un retorno basado en subsistemas subcontratistas, yo creo que eso está en una fase de repensar, ¿no? Y de reestructurar cómo tiene que ocurrir, porque hay veces que hay intereses nacionales que pueden estar contrapuestos respecto a esa estrategia a nivel europeo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que se está alineando y, en nuestro caso, pues yo creo que la colaboración con la ESA es total. Nuestro agradecimiento porque tienen un rol crítico y yo creo que están en una fase de reorientación de lo que es ese proyecto y vamos, nuestro ofrecimiento para poder trabajar en cualquiera de los contratos que se puedan establecer. ¿Qué alcance y con qué calendario tendrá el acuerdo que acaban de suscribir con Hispasat? Bueno, con Hispasat llevamos una relación de tiempo. Nosotros les decimos que hagan satélites más pequeños y ellos nos dicen que hagamos cohetes más grandes, ¿no? Yo creo que es una simpatía mutua. Y es cierto que las dos cosas están ocurriendo. Es decir, yo creo que la tendencia que ha habido hacia las órbitas LEO pues están generando una aplicación, ¿no? En ese downstream, en lo que son las aplicaciones, hay muchos usos donde se puede repensar el tipo de servicio que se están prestando. Las estrategias de cada una de las compañías, digamos que van en paralelo y sabemos que se cruzan. Yo creo que nos tenemos ambos en el radar para poder desarrollar aplicaciones que puedan ser conjuntas y ocurre tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista gubernamental y bueno, es una capacidad estratégica nacional pues que tenemos que estar aprovechando para hacer el mejor uso porque es un recurso muy escaso, ¿no? La capacidad de satélites que podemos lanzar. En un contexto en el que existe una falta de capacidad de acceso al espacio en Europa, como ya han señalado ustedes, ¿qué valor diferencial aportan empresas como la suya en el desarrollo espacial europeo? ¿Son la solución o al menos parte de la solución para garantizar la soberanía espacial europea? Sí, tenemos. Yo creo que hay cohetes grandes, medianos y pequeños, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es un demostrador tecnológico. En nuestra hoja de ruta tenemos los objetivos de poder crecer y poder orientarnos. Yo creo que la clave es orientarse a mercado, ¿no? Orientarse a la demanda. Ha habido más un foco en lo que la oferta podía dar. Nuestra obsesión es seguir al cliente, ¿no? Yo he estado en una compañía que su obsesión era seguir al cliente y estar muy cerca de qué es lo que puede necesitar. Eso es lo que creo que estoy en mi pequeña aportación, ¿no? De seguirnos tenemos un interés comercial de 320 millones de clientes, 320 millones de euros, ¿no? En posibles lanzamientos en el momento en el que seamos capaces de poder colocar ese cohete en la rampa, es decir, el interés existe, nos está permitiendo identificar esas necesidades de los clientes y hemos hecho modificaciones, digamos que el cohete surge a partir de las necesidades de los clientes, ¿no? En dos iteraciones, cuando hemos tenido que cambiar la estructura de la parte alta que llamamos, en la COFIA, para dar servicio a nuevas necesidades en tamaño que estaban dando, yo creo que eso es una necesidad que cuando vas a otro tipo de programas es más complejo y que en nuestros lanzadores, que van a ser, digamos, un segmento específico, ¿no? Ad hoc, nicho, no vamos a ser una solución masiva,
pues que tiene un valor que ahí es donde estamos poniendo el foco. Jesús Gil, de la SEI, de la Universidad Autónoma de Madrid, le pregunta si contemplan ustedes a medio plazo algún tipo de joint venture con empresas del mismo sector de Kazajistán o con el gobierno de ese país. Por el momento no. Hemos estado ahora en la última feria que hubo en Bakú, pero bueno, porque es una feria internacional, no hay un acuerdo específico para poder realizar ningún proyecto. No, por el momento no. Fernando Jáuregui dice que hasta qué punto la irrupción de SpaceX ha revolucionado lo que podríamos llamar la carrera espacial. ¿Cuánto la ha acelerado y cuál será el papel de España en esta carrera con la colaboración del CDTI, de la Agencia Espacial, etcétera? Yo creo que SpaceX está alargando los límites de la tecnología, ¿no? Lo que hemos visto este sábado es, pues yo creo que un éxito, ¿no? el conseguir. Nosotros pensábamos que es lo que iba a ocurrir con nuestro cohete, ¿no? Que consiguiésemos cumplir unos objetivos parciales y que en un momento determinado pues que se activase ese sistema de terminación de vuelo, ¿no? No fue el caso, conseguimos esas celebraciones que se ven en el vídeo, es cada hito que íbamos consiguiendo, que pensábamos que no teníamos nuestra nota de prensa preparada para un éxito completo, ¿no? O sea, o al revés, la teníamos preparada sabiendo que teníamos que cambiar cosas y no tuvimos que cambiar nada porque era el mejor de los escenarios. Yo creo que lo que SpaceX está consiguiendo es aportar una nueva capacidad, poder desarrollar una eficiencia en coste para unas soluciones que yo creo que hay una muy buena combinación entre lo que es el programa de ciencia que está financiando NASA y el programa comercial, que tiene un interés comercial para SpaceX, y esa combinación yo creo que eso sí que es replicable en Europa, ¿no? Que la ciencia para mí es el cortahielos, es decir, es el rompehielos que va abriendo camino, y luego pueden venir otro tipo de empresas que son capaces con esa transferencia de poder hacer un uso y una explotación comercial, ¿no? De esa tecnología. Ahí es donde nosotros nos vemos. El sector espacial cada vez gana más relevancia en Europa, pero también en España, y prueba de ello es la creación de la Agencia Espacial Española. ¿Qué papel debe jugar el Gobierno en el impulso y en el desarrollo de la carrera espacial? ¿Y qué les pediría usted a las administraciones públicas? No solo a la central, también a la Comunidad Valenciana. Se le ha visto en algunas imágenes con el presidente de la Generalitat. Tenemos una agencia espacial española desde meses, ¿no? 7 meses, tiene 8 meses de vida. Entonces, yo creo que es muy meritorio el esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que es agradecer esa voluntad de interlocución única, transversal, con programas en distintos ministerios de espacio. Mi reto para ustedes hoy sería decirles que algo parecido a lo que ocurrió en los años 90, ¿no? Cuando no éramos conscientes de que necesitábamos tener una estrategia de Internet, creo que deben tener una estrategia de espacio. Les puede resultar algo un poco ajeno a día de hoy, ¿no? Pero si hacemos ese símil con lo que ocurrió con el Internet cuando transformaba los procesos, la forma de hacer negocios, la interacción entre las compañías, el espacio va a estar transformando la forma en la que estamos operando. ¿Lo estaremos haciendo como usuarios o lo estaremos haciendo como actores, ¿no? ¿Seremos un plato en la mesa o seremos el comensal? Pero les aseguro que el espacio va a jugar un rol relevante en las cadenas de valor de muchas industrias. Entonces, dentro de ese contexto, creo que el que la Administración Central del Estado haya decidido optar por una interlocución única para poder hacer esa gestión, con todos los esfuerzos que suele tener y dificultades el segregar determinados elementos, y yo creo que ahí está habiendo un ejercicio de tensión y de generosidad que es lógico, ¿no? en este proceso para poder llegar. A nivel regional hemos sentido ese apoyo total, a nivel local igual, a nivel europeo lo estamos consiguiendo, es decir, yo creo que esto es una cosa de Estados, ¿no? Y somos el cuarto presupuesto de la Unión Europea, pero tenemos la primera tecnología, ¿no? Yo creo que tenemos una capacidad de poder hablar los primeros o los segundos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que esa capacidad de influencia es lo que tenemos que fortalecer. Ustedes han sido capaces ya de llevar a cabo el lanzamiento del Miura 1 y hace un par de semanas dijo usted en una rueda de prensa que esto era
solo el principio. ¿Qué debemos esperar de PLD Space en el futuro más cercano? Yo creo que soñamos, ¿no?, con crear la compañía de tecnología más influyente en Europa dentro del sector espacio. Esto es una posibilidad que alguien lo pueda hacer. Nosotros, digamos, que tenemos una capacidad que podríamos ejecutar si seguimos haciendo esa entrega, ¿no?, que decimos de los distintos hitos que tenemos establecidos. Les puedo asegurar que tenemos un equipo absolutamente convencido, con una determinación y con una voluntad de poder hacerlo. No teníamos los medios como para poder hacerlo y están llegando desde el punto de vista oficial en la proporción lógica, ¿no?, que no es ningún... yo creo que es un proceso progresivo que está ocurriendo y que está afectando a toda la industria. El que haya existido ese PERTES aeroespacial creemos que es muy relevante, y sí que nos vemos haciendo otro tipo de aplicaciones, ¿no?, estando cerca del consumidor o estando, digamos, combinando nuestra capacidad con alguna otra capacidad, que estamos recibiendo también, pues lógicamente, comunicaciones en ese sentido, y creemos que podemos tener un impacto muy relevante en la vida de las personas, ¿no? Le voy a dar un último turno para lo que quiera decirnos finalmente, pero permítame que agradezca su asistencia también a la de la señora ministra. Va a intervenir para representar a los mecenas desde Evolutio Jordi Ferrero. Están también de Sofos Mario Casado y de HP Aruba don Andrés Reyes. Gracias. Desde parte de los patrocinadores, HP, Sofos y Evolutio, primero de todo queremos agradecer a la señora ministra su presencia y su presentación en este desayuno informativo. En esta nueva legislatura lo que le pediríamos es que tuviese ese compromiso y ese impulso para fomentar la colaboración entre el sector público y privado para que más proyectos como el de PLD salgan adelante. Por supuesto, a Ezequiel y a todo su equipo por divulgar la marca España y ponernos en el foco en el sector espacial, por dar a conocer a toda España, por lo menos, en programas, el por qué Miura 1 y por qué Miura 5 y no hay un 2, 3, 4, que yo tenía esa duda. Y para los que no lo sepan, es por el número de motores, ¿es cierto? Sí, correcto. Esas. Y esperamos con impaciencia el 2025 para ver el Miura 5 y, sobre todo, la comercialización en el 2030. Me parece que va a ser posible. Por último, a todos los asistentes a este desayuno, agradecerles la presencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, yo mi última intervención lo he dicho, agradecer la oportunidad, ¿no?, que nos da el foro para poder estar, para poder contar, ¿no? O sea, Nueva Economía yo creo que para nosotros es un altavoz, un lujo, ¿no?, y nos sentimos muy agradecidos de poder estar. La asistencia, lo mismo, ¿no?, a la ministra también por esa introducción tan cariñosa que agradecemos sinceramente. Estamos en un punto, yo creo, que tenemos ganas de volver a trabajar, ¿no? Hemos tenido que divulgar, ¿no? Yo creo que esa comunicación era muy necesaria. Nuestro perfil, siempre nos gusta decir que hemos estado volando por debajo del radar, que hemos estado haciendo cosas y de repente contamos lo que habíamos hecho. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos un nivel de exposición que yo creo que continuará. Pero nuestro interés, ¿no?, es el poder centrar los esfuerzos en esa parte. Somos una empresa industrial, yo creo que lo ha dicho muy bien, somos una mediana empresa, una pequeña empresa, ¿no? Somos 160, tenemos 120 posiciones abiertas para poder incorporar y completar ese equipo. Cualquier persona que consideréis
que puede trabajar en PLD Space, que está trabajando fuera, ¿no? Yo os digo que la mayor de las satisfacciones es cada vez que repatriamos un español que está fuera y que ve un proyecto con impacto para poder venir a Elche y estar trabajando en un sitio que se vive bien, que tiene buenas comunicaciones, que tiene una capacidad de hacer algo con impacto. Yo creo que eso es lo que desde un punto de vista de responsabilidad social estamos intentando contar. Nos gustaría que esto sirviese, y lo digo con la boca pequeña, ¿no? Pero con el alma muy grande, generar un impacto en esta generación, de que verdaderamente en una generación de jóvenes, ¿no? que a veces no tienen la ambición o la inspiración para poder hacer cosas grandes. Yo creo que cuando como se suele decir, ¿no? Cuando se apunta a la luna, lo peor que te puede pasar es que el tiro que hace sea alto, ¿no? O sea que eso yo creo que es lo que hemos hecho. Hemos hecho ese esfuerzo por poder completar un proyecto que tuviese un impacto. Hemos tenido que, yo creo que es lo verdaderamente meritorio es que en Europa no se le ocurrir, como ocurre en Estados Unidos, que hay inversores que sean pacientes para fondear durante 12 años un proyecto de manera continuada, y permitidme que utilice un tecnicismo, pero palmando pasta, ¿no? Que es nuestro caso, hasta que no vivamos de nuestros clientes, estamos viviendo de nuestros accionistas. Entonces, agradecer infinito esa paciencia de los accionistas por entender que hay un proyecto que merecía la pena poder apostar. Y estamos consiguiendo los primeros objetivos y estamos pues muy determinados a poder conseguir los siguientes, que será ese lanzamiento en el 25 de Miura 5 y la comercialización, ¿no? Desde los 4 vuelos hasta los 30 que esperamos hacer al final de la década desde 3 espaciopuertos. O sea que muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier cosa que podamos necesitar. Mucha suerte.